Un gran saludo a todos mis hermanos y a mis amigos que me han podido seguir hasta aquí en los estudios que he estado compartiendo. Estoy feliz de poder continuar. Esta vez quiero que escuches una nota de un canto muy especial que habla de la redención. Quiero que escuches algo de esta nota y luego entonces vamos a orar y vamos a entrar en estudio. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad, la esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Muy bien, mis queridos, aquí estamos de nuevo porque queremos continuar estudiando de la palabra de Dios. Dios es maravilloso y es bueno. Ojalá hayas puesto atención al canto de esta ocasión con que he querido introducir mi estudio. Hoy vamos a estudiar justamente lo que he querido compartir contigo desde hace un buen tiempo. He estado compartiendo algunos temas previos. Este sería el clímax de esos estudios. Bueno, es decir, lo que encierra la cadena profética. Pero hoy vamos a ir y vamos a hablar de algo que ha quedado allí entre paréntesis
en el libro de Daniel. Permíteme ajustar algunas cosas aquí porque estoy trabajando solo con relación a luces y mi aparato. Muy bien. Lamento el inconveniente, pero ya estoy aquí. Ya estoy aquí para continuar. Muy bien. Creo que este fondo es mejor para poder grabar. Déjame también terminar aquí. Bien, muchas gracias. Y una vez más, perdón por los inconvenientes. Bien, vamos a presentarnos ante Dios primero. Padre amoroso que estás en los cielos, esta mañana queremos dar las gracias por darnos el privilegio de la vida. Rogamos a ti, Señor, tu bendición. Rogamos a ti tu dirección en todo, suplicante, porque el Evangelio, esa esperanza traída por el Señor Jesucristo a este mundo, pueda alcanzar otros corazones. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, perdón. Presentar estos videos no me es fácil. Cuando se hace una grabación, a uno le gustaría que alguien pudiera manipular algunas cosas, especialmente las luces, en este caso si se usa un proyector. Bueno, hemos hablado con Dios y ahora estamos listos para poder enfocarnos en el tema. Hemos hablado del capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Daniel, que fue lo último. Pero resulta que en el capítulo 8 de Daniel dejamos allí un paréntesis que no hemos resuelto. Y entonces vamos a hablar justamente hoy acerca de cuándo comenzó el juicio divino. Después de este tema, yo voy a hacer más aclaraciones todavía, porque yo estoy tratando de compartir, no solamente para mis hermanos adventistas que ya conocen esto, pero que hay algunas cosas que yo necesito decirte. Después que presente este tema, yo necesito decirte algo, pero muy, muy importante, que sin duda no habrás considerado con relación al estudio que voy a tener. Este estudio, esto que voy a estudiar, es tan importante para los adventistas, para aquel que espera el advenimiento. Voy a decirlo así, porque hay mucha gente que espera el advenimiento. Y entonces, si esperas el advenimiento, entonces este tema es para ti, porque vamos a hablar de Daniel 8:14.
Muchas veces hemos presentado, yo mismo lo he hecho, hemos presentado de una vez el estudio, Daniel 8:14, y vamos. Pero he tratado de presentarte un panorama de contexto histórico profético, con las profecías desde el capítulo 2, 7, 8 y 9. Ahora te he dado el contexto de donde se encuentra esta profecía de los 2300 días. Así que la Biblia, voy de lleno. La Biblia habla de un juicio que todos tenemos que afrontar. Un juicio del cual nadie escapa. Nadie puede decir, yo me hago a un lado, yo me aparto. No puedes, tú no puedes decir eso. Jesús habló de un juicio en el cual todos deben rendir cuentas. Tengo conmigo siempre mi Biblia porque algunos pasajes quiero que queden en tu mente. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36, dijo Jesús, estas son palabras de Jesús plasmadas por Mateo. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, de todo lo que hagamos y digamos. Ya luego veremos esto. ¿Sabes? Daniel vio el juicio en sesión en el capítulo 7, versículos 9 y 10. Debo mencionar estos textos porque son muy importantes. Si nosotros preguntáramos qué libro, qué capítulo de Daniel habla más acerca de este juicio divino, podríamos pensar que es Daniel 8, pero no, es en realidad Daniel 7. Y voy a compartir contigo Daniel 7, versículos 9 y 10. Dice aquí, estuve mirando, dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien, aquí tenemos entonces las declaraciones que hace Daniel en el capítulo 7, por supuesto. Cuando Pablo, estoy tratando de dejar una introducción que pueda permitirte a ti entender que hay un juicio. Pero el asunto es cuándo se inician esos 2300 días. O sea, cuando Pablo entró ante Félix, allá en Roma, Félix era un gobernador romano, estaba junto con Agripa, pero allí, cuando Pablo entró ante Félix, mencionó también el juicio. En Hechos capítulo 24, 25, él habló y le dijo a Félix que él estaba seguro que Félix creía en que había un juicio. Ahora, la profecía de los 2300 días señala el comienzo exacto de ese juicio de Dios. Ahora, a esto los adventistas, pon cuidado, mi querido amigo,
si tú no eres un adventista del séptimo día, pero sí esperas el regreso del Señor Jesús, quiero decirte que estoy hablando de un juicio que hace Dios y que lo está haciendo ya. Entonces, es un juicio que lo llamamos, en términos nuestros, juicio investigador. Este juicio es un juicio previo al advenimiento, previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces preguntémonos ahora, para ir sentando bien las bases, ¿cuál o qué período profético se presenta en Daniel 8, verso 14? El texto es un texto muy, pero muy conocido en el ámbito adventista. Y este pasaje dice, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Eso es Daniel 8:14. ¿Te diste cuenta que en los temas que tratamos, en los que tratamos las 70 semanas, mencionamos otra vez, lo estuvimos mencionando, pero lo fuimos dejando aparte? Hoy es cuando vamos a declarar esto de este pasaje, que lo dejamos ahí. Entonces, ¿en qué periodo de la historia? Esta es la gran pregunta. ¿En qué periodo de la historia de esta tierra podemos esperar que se cumpla esta visión? Bueno, la Escritura en el capítulo 8, verso 17, dice ahí, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro, dice Daniel. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. La versión que leí es la versión antigua, pero de la versión moderna es explícita y traduce diciendo, para el tiempo del fin es esta visión. Para el tiempo del fin es la visión. Bien, entonces quiero ir más rápido, no quisiera hacer dos videos. Quiero compartir en un solo video lo que tengo hoy. Eso espero. Entonces, ¿cuándo empezaron los 2300 días? De los cuales habla Daniel 8:14. En Daniel 9:24, dice el ángel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Recuerdas el estudio anterior? Y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El ángel Gabriel, de paso, un pequeño paréntesis, algunos dicen que Gabriel era arcángel. No, era un ángel de categoría, pero nunca como Miguel. Miguel sí, era el arcángel. Ya he hablado en un video acerca de quién es el arcángel Miguel. Bien,
Gabriel explicó que las 70 semanas, o sea, 490 años, serían determinados, o sea, cortados o designados para el pueblo de Dios. Estos 490 años fueron cortados de un periodo más largo. Por eso es que dice determinados, cortados, porque están dentro o al inicio de los 2300 días o de los 2300 años. Por lo tanto, los 490 años y los 2300 años tienen el mismo origen, el mismo comienzo. Es decir, cuando el rey Artajerjes dio el decreto, cuando él dio el decreto de que el decreto final. ¿Recuerdas que te mencioné que había habido o hubo tres decretos? Entonces, la salida de la palabra para restaurar a Jerusalén, que fue dado por Artajerjes en octubre del año 457 antes de Cristo. Ese año, ese mes, en octubre, marcó el comienzo no solamente de las 70 semanas, periodo de gracia para Israel, sino el comienzo del periodo de los 2300 años. Ahora viene la siguiente pregunta que vamos a contestar. ¿Cuándo terminaron o cuándo terminarían los 2300 años que se exponen allí? Bueno, siendo que los 490 años en la profecía fueron cortados de los 2300 años, y aquellos terminaron en el año 34, como pudiste ver en el diagrama que presenté, pero yo lo voy a presentar con más detalle después. En el año 34 de la era cristiana terminaron los 490 años. Así que le quitamos a 2300 años 490 y nos queda un total de 1810 por cumplirse. A partir del año 34, ya de nuestra era, como ya son de nuestra era, se los cortamos y entonces nos quedan 1810 años restantes a los 2300 años que terminaron justo en 1844. El calendario caraíta es el que permite encontrar que fue en octubre, el 22 de octubre de 1844, cuando eso ocurrió. Entonces, sigamos preguntándonos ahora, ¿qué santuario debía ser purificado en 1844? Esto es importante. Tú, como creyente en la palabra de Dios, necesitas saber. Y no voy a mencionar muchas cosas aquí, ni hacer ni críticas. Pero, mi querido hermano, tú necesitas saber bien estas cosas. El santuario mencionado en Daniel 8:14 se refiere a un santuario en el cielo,
porque el santuario terrenal ya hacía casi 1800 años que ya no existía. Jesús sentenció a los judíos y les dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a conocer que ya no servía para más. No se ocultaría más aquello que ocultaba, donde estaban los 10 mandamientos y donde se ocultaba la Shekinah o Shekinah. Así que cuando llegó el tiempo, el velo del templo se había roto en forma sobrenatural, justo cuando Cristo murió en la cruz. Y Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos en el año 70 ya de nuestra era. Esto sucedió te lo mencioné en una de las exposiciones anteriores, Tito Vespasiano, romano. Entonces, ¿qué significa para avanzar? ¿Qué significa la purificación del santuario? Espero que te haya quedado claro lo que te dije. ¿Por qué un santuario en el cielo? Ese es el que sería purificado, no en la tierra, porque no existía. Entonces, ¿qué significa la purificación del santuario? Bueno, en Levítico 16, versos 19 y 30, vamos a ver aquí lo que significa. Dice: y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, porque en ese día se los reconciliará para limpiarlos, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Así que la purificación significaba purificar el santuario. Eso ocurría, por supuesto, en la tierra, el santuario terrenal. El santuario terrenal se limpiaba una vez al año mediante ofrecimientos de sacrificios, o sea, un sacrificio especial durante lo que se llamaba el Yom Kippur, que declarado ese día de juicio, el Yom Kippur. Había varios sacrificios durante ese día. Ahora, eso se hacía pues purificando el santuario terrenal con sangre. Entonces este servicio se conocía como el servicio de expiación. Era un tiempo de juicio en el cual todo registro de pecado era eliminado del campamento de Israel. Pero avancemos. Entonces, ¿qué es lo que involucraba la purificación del santuario? ¿O qué está involucrado en la purificación del santuario celestial? Mejor nos preguntamos esto. Ahora estamos hablando ya del santuario celestial. En 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial, exactamente como el sumo sacerdote terrenal entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal.
en el día de la expiación, aunque no hay pecado en el cielo, se debe realizar una obra de juicio acerca de los registros del pecado. Y quizás te preguntarás, y voy a saciar esa pregunta, porque me la han hecho. ¿Cómo en el santuario no hay pecado? Escúchame. Cuando una persona se arrepiente, ¿sobre quién van los pecados? Recae todo sobre Cristo. Eso es lo que dice Hebreos. Eso es lo que la Escritura dice, lo que la Escritura enseña. Pablo lo dijo. Ahora, no tengo en mente en este momento un texto exacto para decírtelo, pero es sobre Cristo, sobre quien recaen los pecados. ¿Y dónde está Él? En el cielo. Así que Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, de oficio pasa del lugar santo al lugar santísimo. En Eclesiastés 12:14, creo que debo leer ese pasaje debido a lo que te estoy diciendo. Eclesiastés 12, verso 14. Dice, y a todos los que... A ver, un momento. Eclesiastés. Isaías. Y aquí vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12 y el verso 14. Dice, es el último versículo de ese libro y del capítulo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta o encubierta, sea buena o sea mala. El Señor traerá a juicio toda cosa oculta, buena o mala. Apocalipsis 20, verso 12, también, este es un pasaje muy importante. Dice aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Así que hay juicio, hay juicio. Ahora, este juicio en el cielo, que empezó en 1844, es un juicio investigador, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un escenario de investigación. Esto es necesario para que cuando Cristo vuelva a esta tierra, bueno, ya todo pueda estar listo, pueda traer así Él consigo las recompensas. Así que en este juicio se juzgará primero al cuerno pequeño. Bueno, usted que es adventista podría decirme, para el pastor, no es cierto que solamente los cristianos. Sí. En Daniel 7, 26 y 27, usted va a encontrar que se incluye juicio para el cuerno pequeño. En este juicio se juzgará primero, dije, al cuerno pequeño, y por supuesto las fuerzas que han estado detrás del cuerno pequeño, de ese sistema. Hoy en día hay tremendas cosas que están ocurriendo en ese sistema. Y quizás un día comparta un breve video de lo que está ocurriendo. Entonces, este juicio vindicará o dejará vindicado de ese modo a Dios ante el universo. Claro, habrá una
otra vindicación más amplia en el juicio final. Pero este juicio permitirá también a Dios vindicar y defender a su pueblo genuino. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Voy a leer también ese pasaje. Es un pasaje muy, muy importante. Lo voy a compartir. Dice aquí, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Bien, aunque es el último capítulo, el último libro, siempre tiene sus bemoles. Dice, el que venciere. Recuerda esta palabra de Mateo dicha por Jesús. Al que venciere. Debemos perseverar. El que venciere tendrá vida eterna. Aquí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, durante los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, se revisará, un día vamos a hablar también de esto, se va a revisar el registro de los impíos, claro, con la asistencia de los justos, y la ejecución de las sentencias se realizará al fin de esos 1000 años. Eso es otra parte del juicio. Pero entonces Cristo morará, Cristo indicará también el cierre del juicio investigador. Hay un juicio, hago pausa aquí. Este juicio que comienza o que comenzó ya en 1844, al final de los 2300 días, este juicio se está llevando a cabo y va a cerrarse cuando el Señor Jesucristo diga las palabras de Apocalipsis 22, 11 y 12. El que es justo sea justo todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo pronto o presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Apocalipsis 22, versos 11 y 12. Entonces, Daniel 7, 9, 10 y 13. ¿Recuerdas lo que leímos ahí? Donde dice que el anciano de días se sentó. Millones y millones le servían. Millares de millares venían delante de él. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice allí, hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que lo que necesitas hacer en un tiempo que vivimos de juicio es estar a cuentas con Dios, ponerte a cuentas con Dios. Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, mas el juicio dio a su Hijo. Bien, entonces el anciano de días
mencionado en Daniel 7 es el Padre. Los ángeles son los ministros, los millones de millones que le sirven. Cuán maravilloso es tener de defensor en este juicio, en el juicio de Dios, al que nos creó y nos redimió. Ahora, este juicio viene. Juan 17, 31 dice así. Juan 17, 31, la palabra del Señor dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿cuál es? Y aquí ya voy para terminar. Es que no me percibí, pero de todas maneras yo espero que tengas la voluntad de terminar de ver el video. ¿Cuál es la norma por la cual vamos a ser juzgados? En Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Tremendo. Allí eso es lo que dice. Y Santiago, capítulo 2. Debo leer esta porción. Santiago, capítulo 2, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Yo quiero, hermano querido que estás escuchando, y amigo, yo quiero llegar a tu corazón y yo quiero que comprendas que el Señor te está llamando. Estoy orando a Dios cada día porque estos videos sean vistos, sean oídos, para que otros abran su corazón. Ahora, no es suficiente. Santiago dice en el capítulo 1, dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, debes oír, pero debes hacer. Y porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Su rostro natural. Y luego dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Versículo 25. Ahora, el capítulo 2, verso 10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley. Aquí se está hablando específicamente de la ley de Dios, no de todas las leyes que escribió Moisés, sino de la ley que Dios escribió con su propio dedo. Esta es la norma por la cual somos juzgados. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, nota, está hablando del séptimo mandamiento. También ha dicho: no matarás, sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya te has hecho transgresor de la ley. Y allí viene el consejo de Santiago: así hablad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es la ley de la libertad. Claro, quien no la obedezca será condenado por ella, pero quien la obedece es salvo, porque el Señor le dará su
salvación. Así entonces, la pregunta última, ¿será justo el juicio? Salmo 87, versos 5 y 6 dice, y de Sión se dirá, este y aquel han sido en ella, y fortificará Jehová contará cuando se inscribieren los pueblos. Este nació allí. Espero que tú puedas nacer de nuevo. En conclusión, vivimos ahora en una hora solemne. Vivimos en el fin del tiempo del fin. Eso lo estás escuchando por la radio. Casi la gente no escucha radio, pero por la televisión, en tu iPad, en tu teléfono, constantemente. Hoy alguien estaba alarmando diciendo, hoy a las 2 de la tarde de este día, 4 de octubre, el calor va a ser fuerte en Michigan y estaba diciendo, desconecten sus aparatos porque habrá un destellos de luz o qué sé yo. No puse mucha atención en eso, pero de todas maneras, lo que está ocurriendo, nuestro clima, la naturaleza gime, mis queridos, tal como lo dice Romanos capítulo 1. Entonces, estamos viviendo un tiempo solemne de la historia en esta tierra, porque el juicio de Dios está en proceso en el cielo. Ahora es cuando debemos examinar nuestro corazón, confesar y abandonar nuestros pecados. Si no lo hacemos, entonces Dios no puede perdonarte. Pero si confesamos nuestros pecados, dice Juan en su primera carta, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esta es la manera en que podemos mandar anticipadamente nuestros pecados al juicio. Primera de Timoteo 5:24. Y eso va a contestar la pregunta que posiblemente te estaba haciendo, ¿cómo son enviados nuestros pecados? Pablo es el que lo dice y está en Primera de Timoteo 5:24. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, pasan delante de Dios antes que ellos vengan a juicio. De todo corazón deseo, Dios te bendiga. Y comparte, mi querido hermano. Estoy compartiendo en YouTube y estoy compartiendo en Facebook mi Ministerio Bíblico SMIN. Estoy decidido a seguir predicando. Estoy decidido a seguir tomando tiempo de anunciar que el Señor Jesucristo viene y que las profecías nos indican el tiempo. Nuestro próximo estudio va a ser aclarar un poco acerca de este juicio, porque hay algunas cosas que se han dicho y que no han estado correctas. Y voy a hablar acerca de eso. Dios te bendiga. Dios te bendiga rica y abundantemente. La gracia del Señor Jesús sea contigo.